Hola, bienvenido una vez más a este bello espacio que es Dosis de Vino. Si no me conoces, mucho gusto, soy Fernanda y aquí hablamos de vino y cualquier cosa que tenga que ver con el tema. Hoy vamos a empezar a hablar de esto que les había dicho de empezar a educar los sentidos. Vamos a empezar con el gusto y el olfato, porque estos dos sentidos son los más importantes, creo yo, a la hora de probar el vino y cualquier cosa de comida o bebida que ustedes quieran. La vista es un poquito menos importante porque digamos que estamos probando el vino con los ojos cerrados y aún así la experiencia de probarlo es la misma. Al contrario de si por ejemplo perdiéramos el gusto del olfato, probar el vino o probar cualquier comida o bebida se vuelve mucho menos interesante, ¿no? Desde que empecé a meterme a esto del vino, todo esto de cómo funcionan los sabores, los aromas y sobre todo cómo funcionan nuestros sentidos para identificar todo eso se me ha hecho súper interesante. Y justamente he visto que varios investigadores consideran que el gusto y el olfato son un mismo sistema, están completamente relacionados, uno depende del otro. Por ejemplo, la gente que pierde el olfato, pues obviamente deja de oler, pero sobre todo la comida y la bebida y nada, o sea, ya nada le sabe a nada. Y es justamente por esa relación que existe. Ahorita vamos a hablar de eso. Uno tal vez diría que cuando probamos algo y sabemos a qué sabe es porque el sentido del gusto nos dijo, ¿no? Piensen esto, se come una fresa con los ojos cerrados. ¿Cómo sabemos que lo que estamos comiendo es una fresa? O sea, para empezar tendremos que haber probado las fresas antes, ¿no? Para decir, sabe a algo que ya probé y eso que ya probé es la fresa, ¿no? Pero si por ejemplo fuera la primera vez que lo probamos, nuestro cerebro seguramente trataría de decir, se parece más o menos a una mora, ¿no? Si es que ya las hemos probado, se parece más o menos a esto. Si es que hay algo con que comparar y si no, pues sí, seguramente lo identificaría como algo completamente nuevo. No sé si a ti te tocó eso en el kinder o en la primaria que en alguna clase te dijeran de que vamos a ver esto de los sentidos y ahora vamos a probar las cosas con la nariz tapada y probabas algo y te tapabas la nariz. Y si no te tocó, pues lo puedes hacer ahorita con cualquier cosa que tengas a la mano que quieras comer. Con la nariz tapada te lo comes y obviamente no te vas a ver a nada. Entonces aquí se prueba completamente cómo el gusto y el olfato están relacionados para poder nosotros, a partir de lo que estamos probando, saber qué es, a qué sabe y también pues identificar muchas otras cosas. Bueno, entonces les decía que me empecé a meter en esto de los sabores y me encontré con un libro que se llama Neurogastronomy. Esto lo escribió un neurólogo que a lo largo del libro va explicando, pues sí, obviamente cómo va funcionando el cerebro y cómo va a recibir todos estos estímulos para identificar los sabores y los aromas. Pero también una cosa muy importante que dice es que él trata de desmentir esta teoría que existe sobre que conforme fuimos evolucionando los humanos, fuimos perdiendo nuestra capacidad olfativa porque nuestra nariz se fue como metiendo más hacia el cráneo y eso hizo que pues no podamos percibir olores tan detalladamente como antes. Y él dice, esto es falso, lo que pasó fue que nuestro sentido del gusto y del olfato se fueron uniendo para que con esto podamos disfrutar más de lo que comemos y lo que bebemos, que fue como un resultado de que aprendiéramos a cocinar las cosas que comíamos, porque antes era que lo comíamos así crudo y después empezamos a cocinarlo y empezamos a ver cómo podían ir cambiando los sabores con esto. Y este libro se ha vuelto tan importante que justamente la ciencia que estudia cómo percibimos los aromas y los sabores adoptó el nombre del libro, que es ahora neurogastronomía, porque sí, hay una ciencia que está dedicada a estudiar todo esto. Y bueno, investigando más, me di cuenta de que varias cosas pueden hacer que perdamos el olfato. Bueno, ya se vio que, por ejemplo, con el COVID muchas personas lo perdieron, pero también lo puedes perder si a lo mejor tienes algún tipo de cáncer, si tienes algún infarto, si te diste incluso nada más un golpe en la cabeza, es posible que puedas perder el olfato, ya sea de manera temporal o incluso de manera permanente. Entonces, si esto ha pasado desde hace muchísimo tiempo, ¿cómo es que apenas hasta ahorita, más o menos por ahí de los 80 empezaron a investigar cómo afectaba esto a nuestro cerebro? Bueno, más bien cómo nuestro cerebro funciona para distinguir los aromas y los sabores, para que la gente que pierde el sentido del olfato pueda volver pues a disfrutar de la comida, ¿no? Porque yo sé que si pierdes la vista es un impacto mucho más drástico, mucho más fuerte en la vida de cualquiera, ¿no? O sea, pues es lo que ocupas para moverte por el mundo, ¿no? Si pierdes el olfato y el gusto, pues nada más no vas a disfrutar de la comida.
O sea, también es algo muy fuerte, creo yo. Pierde como todo el sentido porque es algo que haces todos los días, 3 o más veces al día, y que la comida no te sepa nada, se me hace algo horrible. Y bueno, otra cosa súper interesante que dice en este libro es una de las explicaciones que más me gusta dar a la hora de que preguntan de que cómo puedo hacer para oler mejor el vino. Entonces lo que dice este libro es, tú pruebas el vino y dices, ah, sabe a esto, pero ¿cómo sabes que sabe a eso? Y ahorita les decía, no, pues porque el cerebro hace una referencia de las cosas que he probado y así como que lo compara y dice, ah, sabe a esto, sí, ok, pero bueno, ¿cómo? O sea, ¿cómo llegó esa información al cerebro? Y pues lo que pasa es que los gases que están en el vino, por ejemplo, pues se liberan y suben, o sea, porque los tienes en la boca, suben a tus receptores olfativos y de ahí tus receptores olfativos le pasan la información al cerebro para que el cerebro diga, ah, es esto. Entonces, ahorita les voy a decir cómo podemos probar el vino para que podamos olerlo más y mejor. Porque no sé si recuerdan, pero en el video pasado les decía que cuando probamos el vino o cuando lo estamos oliendo se huele 2 veces, una primero por fuera y luego por adentro, y eso es precisamente la explicación que da este libro. Tú cuando tomas el vino, los gases del vino se liberan, salen a la superficie y se van evaporando en el camino hacia arriba, y dice el libro que es como un efecto de una pequeña chimenea que tenemos aquí anatómicamente, lo que hace que sea posible que puedan subir. Entonces, por ejemplo, no sé si han hecho una prueba de COVID que pues te pican por la nariz, pero la molestia luego la sientes como si te raspara la garganta. Bueno, yo aquí explicándoles cómo funciona, seguramente ya saben, ¿no? Pero pues estamos conectados, esto con esto está conectado por dentro, y ahí es ahí donde sucede esta magia del retrogusto. Eso es lo que tal vez han escuchado o que ya he dicho yo en el video pasado. Es ese ejercicio de oler el vino de adentro hacia afuera. Entonces, si han visto que cuando alguien prueba vino está haciéndole de que y anda moviendo el vino en la boca y que no sé qué, así como buches, eso ayuda precisamente a liberar los gases. Entonces ya saben por qué lo hace la gente. A lo mejor ustedes lo han hecho, han visto que alguien lo hace y a lo mejor no saben ni por qué, pero porque vio a alguien más hacerlo. Pero eso es lo que pasa, ayuda a que se liberen los aromas, y no es para que te sepa mejor, sino es para que lo huelas mejor. Entonces ustedes mismos pueden hacer el ejercicio cuando estén probando el vino, lo pueden oler pues por fuera y después por dentro, y se van a dar cuenta que no es lo mismo. Se van a dar cuenta que ustedes pueden percibir unas cosas por fuera, y cuando hacen el ejercicio de hacerlo por dentro, esas cosas que percibieron puede ser que las huelan más intenso o que incluso huelan cosas diferentes. Pues el mejor sentido del olfato que tenemos es el que va de adentro hacia afuera, porque está enfocado a disfrutar de lo que estamos comiendo y bebiendo. Y bueno, otra forma en la que pueden estimular esto del efecto chimenea es, para poder hacerlo bien, es toman un sorbo de vino, aguantan la respiración y con la respiración, o sea, sin tomar aire, se pasan el vino y ya que se lo pasaron, sacan el aire por la nariz. Y entonces ahí es cuando están como estimulando ustedes que fluya, pues, que fluya estos gases hacia su nariz, porque es lo que se necesita, que vayan de la boca a la nariz para poder hacer esto de el ejercicio del retrogusto. Y aparte de eso, otras cosas que pueden hacer es ir variando la velocidad con la que sacan el aire de la nariz. Eso también puede ayudarlos. O sea, es algo que cada quien debe como de encontrar el momento justo y la manera justa de hacer las cosas, ¿no? Algunos si sacan el aire rápido les funciona, otros si lo sacan lento. O también cuando tomes el sorbo de vino antes de pasártelo y antes de hacer esto de aguantar la respiración, pueden meterle aire al vino como para moverlo más. O sea, aparte de lo que les decía de hacer como el buche con el vino, pueden como hacer una cazuelita con su lengua y meten aire por la boca sin pasarse el vino, como si le estuvieran metiendo aire, pues hacen así como, y ya después cierran la boca sin pasar el aire, se pasan el vino y sacan el aire por la nariz, y van a ver que, pues ustedes háganlo y se van a dar cuenta de cuál es la gran diferencia de hacer eso. Ahora, otro tema que influye mucho en esto del efecto chimenea es la temperatura. Entonces,
seguramente han escuchado mucho la temperatura recomendada para cada tipo de vino, sino aquí les voy a dejar una imagen de referencia. Es una recomendación, no quiere decir que a fuerza si es blanco tenga que estar a esta temperatura en específico, porque hay muchos tipos de blanco, ¿no? Pero es una buena referencia que ustedes pueden usar para ir, por ejemplo, tratando de poner el vino a esa temperatura y de ahí ver cómo va cambiando conforme le suben o le bajan. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que entre más temperatura haya, las moléculas van a estar más sueltitas y entonces el gas va a llegar con mayor rapidez y facilidad a tu nariz. Al contrario, entre menos temperatura haya, es más difícil como que se libere y como que tú lo puedas apreciar. Entonces ustedes pueden hacer el ejercicio, como les decía, ponen el vino a la temperatura adecuada, según la recomendación, y lo van tomando lentamente. Entonces conforme va pasando el tiempo, el vino va a llegar a la temperatura ambiente en algún punto y lo pueden comparar a cuando estaba a 14 grados, que era la temperatura que decían aquí, percibí esto, y cuando ya estaba a la temperatura ambiente, no sé, depende de dónde estén, ¿no? Pero pues a 20 grados, por ejemplo, me supo a esto otro, ¿no? Y se van a dar cuenta. Y también tal vez se han dado cuenta, por ejemplo, con el pan. O sea, cómo cambia el pan cuando te lo estás comiendo y está frío, y cuando lo calientas se vuelve algo completamente diferente, ¿no? Hasta sabe más rico. O sea, obviamente influye que la textura cambia, ¿no? A lo mejor se pone tostado y eso cambia, o se pone más blandito y se sabe como más rica la textura en el paladar. Pero aparte de eso, el sabor tiende a ser más rico cuando está caliente que cuando está frío. Y eso es precisamente porque hay un vaporcito que está fluyendo y que eso reconoce tu cerebro como algo rico, ¿no? Bueno, depende de cada quien, ¿no? Pero en mi caso yo sí digo, qué rico el pan calientito, pues porque sabe diferente. Y para el ejercicio que les decía de ir probando con los vinos, tal vez si eres muy principiante en esto, no te enfoques en decir qué específicamente es lo que estás oliendo, sino enfócate en la intensidad de los aromas que percibes. A lo mejor al principio te vas a dar cuenta que cuando esté muy frío, pues casi no percibes aromas, y cuando ya está más tibio, más caliente, pues empiezas a percibir más cosas. Enfócate qué tan intenso lo percibes solamente al principio. Y bueno, a lo largo de este video me has visto estar probando estas aguas y seguramente dijiste, ¿qué onda con eso? Y lo que hice fue que conseguí 5 aguas de diferentes marcas. Estas 3 son mexicanas, estas 2 son de otro país. Y lo que hice fue probarlas y me encontré con que hay un estudio que dice que hay ciertos descriptores que los consumidores comunes y corrientes son capaces de identificar, ¿no? O sea, seguramente has probado algún agua que dices, esta agua sabe a plástico, esta agua sabe como a cloro. O sea, porque la idea es que mucha gente dice, el agua no sabe a nada, esa es la cosa, que no sabe a nada, pero realmente sí sabe. Entonces, un buen ejercicio para ir empezando a educar tu paladar es probar diferentes tipos de agua y pues ir viendo qué percibes, ¿no? A lo mejor al principio, si no has hecho este tipo de ejercicios, te va a resultar un poquito difícil identificarlo, pero tómate tu tiempo, hazlo con calma y te vas a dar cuenta que sí hay ciertas cosas que identificas. Entonces yo lo que hice es que tengo una libreta. En la libreta anoté los descriptores que vienen ahí, se los voy a dejar aquí en una imagen para que ustedes los chequen. Les recomiendo mucho que hagan ese ejercicio. Entonces puse los descriptores por un lado, así todos los descriptores, y puse cada agua que probé y ya fui seleccionando las cosas que según yo identifico. Entonces, había dicho que no les iba a contar qué identifiqué, pero más o menos les voy a decir porque creo que estas aguas son muy sencillas de encontrar. Y entonces cuando ustedes las prueben me pueden decir, sí identifiqué eso, o me pueden decir, no, la neta, eso no es esto otro. Y está padre porque cada quien tiene su paladar, y además les aseguro que conforme vaya pasando el tiempo les va a ser, o incluso a mí nos va a ser más fácil identificar las cosas. Entonces, si ustedes lo documentan aquí, pues está padre porque pues como que les sirve de reforzar mucho lo que están probando. Y también conforme pase el tiempo, por ejemplo en 6 meses pueden repetir el ejercicio y decir, mira, ahora sí identifico esto, ahora identifico más cosas, o ahora lo identifico mucho más fácil. Entonces, bueno, no, espérense, me falta probar un agua. Listo, ahora sí ya las probé las 5.
También lo que es padre es que lo estás anotando y luego le puedes tachar y decir, no sabes qué, lo que me pasó, por ejemplo, fue que ya después de que probé las 5, conforme fui avanzando, dije, no sabes qué, el anterior no me supo a eso, me supo a otra cosa. Entonces, bueno, los descriptores, vean, son amargo, cloro, limpio, cítrico, pepino, tierra, pescado, gasolina, buen sabor, metal, minerales, lodo, hongo o húmedo, sin sabor, plástico, refrescante, salado, azufre o huevo, dulce, estancada, y abajo le puse unas notas. Entonces la primera, la pura, es de México y para mí sabe amarga, sabe cítrica, sabe un poco a metal y a minerales más o menos, según yo. Pero lo que más destaca de todo es que para mí tiene un sabor muy marcado a plástico. Y esta agua dice que no tiene sodio, le anoté aquí abajo, eso dice en la etiqueta. Luego probé la Bonafont, que también es de México. Esa para mí sabe a limpio, sabe a plástico, también tiene un sabor muy marcado a plástico, y la diferencia es que esta sí me pareció que tiene un sabor refrescante. Para mí, refrescante, tal vez para ustedes refrescante sea algo diferente, ¿no? Luego probé la Zoé es mexicana. La Zoe me pareció que tiene un sabor cítrico, le di que tiene buen sabor, sabe a minerales, sabe dulce. Esta también en la etiqueta dice que tiene 0 sodio, y esta me supo mucho menos pesada que estas dos, como que una textura menos pesada. Y luego probé la Fuensanta, esta es de España. Dice aquí que es agua mineral natural de manantial sin gas. Y déjenme decirles que la Fuensanta sí marca mucho la diferencia entre estas tres. O sea, esta se nota mucho la diferencia, a eso me refiero. Esa lo que más destaca es que tiene un muy buen sabor. Sabe a limpio, sabe a minerales, sabe refrescante, y no, esta ya el sabor a plástico no lo identifico. En esta está muy bajito y en esta ya para mí no tiene. Esta dice que tiene 1.23 miligramos de sodio. Para mí sabe muy fresco. Y ya por último, la Fiji. La Fiji pues es de las islas de Fiji. Esta también sabe mucho a limpio, tiene muy buen sabor. Para mí es la que tiene el mejor sabor de todas. Esta también sabe refrescante. Y la diferencia entre estas dos es que esta tiene un saborcito dulce. Esta tiene 18 miligramos de sodio. Y bueno, ya después de callar a mis perros, para terminar, les propongo que se consigan una libreta así, que sea específicamente para esto, del tamaño que ustedes quieran, o en su celular que destinen una notita, para ir anotando todos estos ejercicios que vamos haciendo, pues los que yo les proponga o los que a ustedes se les ocurran, y ahí vayan documentando, ¿no? Eso, como les decía, les va a ayudar para que refuercen lo que se dieron cuenta y después lo puedan comparar y decir, sí voy mejorando. Espero yo que todos vayamos mejorando. Ya hemos llegado ahora sí al final de este video. Les voy a poner en mi Instagram y mi TikTok cómo voy llevando esta libretita, por si ustedes lo quieren hacer exactamente igual. Y pues aquí les dejo cómo estoy como dosis de vino. Y pues nos vemos la próxima. Bye.